¿Qué tal? Bienvenidos a Guerra en Madrid, este espacio podcast que habla exclusivamente de la Guerra Civil Española. Yo soy Alberto Laguna y también os saludo desde nuestra página web www.guerraenmadrid.net, el lugar donde subimos todas nuestras investigaciones de carácter histórico. Hoy vamos a empezar hablando de una batalla olvidada, una batalla que no aparece en los libros de historia, pero que tuvo cierto protagonismo en la recta final de nuestra guerra. Cierto protagonismo porque diría yo que fue una de las pocas batallas de la contienda que se ganó gracias a los servicios de información o gracias al espionaje puro y duro. Que nadie se lleve a engaño, esta fue una batalla, como hemos dicho antes, que tuvo lugar en 1939 y es bueno no confundirla con la clásica batalla de Brunete, que como bien sabéis se celebró en julio de 1937. Fueron dos operaciones radicalmente distintas, pero que tuvieron algunas similitudes. Luego las estudiaremos. Viajamos sin más dilación a enero de 1939, una época triste para la República que atravesaba, diría yo, uno de sus peores momentos de la guerra. Y es que Franco avanzaba a toda prisa por Cataluña y se encontraba casi a las puertas de Barcelona. Tras la derrota de la batalla del Ebro, muy pocos mandos del ejército republicano creían en la victoria. De puertas para adentro, personajes como los generales Vicente Rojo o Miaja o el coronel Casado reconocían que la guerra estaba perdida. Lo mismo sucedía con algunos políticos republicanos de renombre, como es el caso de Azaña, Indalecio Prieto y el propio Julián Besteiro. De hecho, el viejo profesor socialista, en un comité ejecutivo del PSOE celebrado en noviembre del 38, se mostraba a favor de dejar de combatir y buscaba una salida honrosa al conflicto, unas declaraciones que, por cierto, en aquella época sentaron como un jarro de agua fría y algunos incluso le llegaron a tildar de colaboracionista. No les faltaba razón, entre otras cosas, porque Julián Besteiro, pasados unos meses, empezó a contactar en secreto con miembros de la Quinta Columna en el Madrid republicano. Así que este era el panorama que se vivía en el primer mes del año 1939, cuando la guerra estaba tocando su fin. Bueno, pues con el fin de ganar un poco más de tiempo y aliviar la situación de Cataluña, el general Vicente Rojo ideó 3 operaciones de distracción. Era consciente, como antes os decía, que la guerra estaba perdida, pero fue profesional, las cosas como son. Rojo era un general bastante profesional en todos los sentidos, un gran conocedor de la estrategia militar y como profesional que era del mundo castrense, pues no quería arrojar la toalla de manera definitiva, ¿no? Entonces, en enero de 1939, mientras Franco avanzaba a toda prisa rumbo a Barcelona, él ideó 3 operaciones de distracción para intentar aliviar la situación republicana en Cataluña. La primera de ellas se desarrolló en el frente de Córdoba, en la zona de Peñarroya, entre Córdoba y Extremadura, lo que todos conocemos como la batalla de Peñarroya. Y aunque fue una ofensiva republicana que cogió por sorpresa a los sublevados, finalmente terminó convirtiéndose esta acción en un auténtico fracaso para la República. Algunos incluso culparon al general Matallana de haber tomado decisiones completamente erróneas y de haber incluso jugado a favor del enemigo en esta batalla, ¿no? Bueno, pues esta es la primera acción que no le salió demasiado bien a Vicente Rojo en la zona de Córdoba y Extremadura. La segunda operación de distracción de la República se iba a desarrollar en la costa de Granada, en concreto en Motril. Y es que Rojo había ideado, para, repito, aliviar la situación de Cataluña que se vivía en esos momentos, había ideado un desembarco a gran escala en la localidad granadina de Motril. Un desembarco que, por cierto, no llegó a producirse. Al parecer, el general Miaja y el jefe de la flota republicana no lo vieron demasiado claro y tuvieron que dejar de lado esta acción militar que iba a llevar a cabo la República. Y la tercera operación de distracción es la que nos compete, la que vamos a analizar en el día de hoy. Una operación de distracción que se iba a realizar en el frente de Madrid, en concreto en la zona de Brunete, la misma zona en la que en julio de 1937 se vivió una de las peores batallas de la Guerra Civil Española.
El encargado de dirigir esta operación en Brunete fue el coronel Segismundo Cansado, que en 1939 ocupaba el puesto del jefe del ejército del centro de la República. Era un personaje, seguro que le conocéis, que habéis leído bastante de él, incluso posiblemente habéis leído su libro Así cayó Madrid, escrito pues poco tiempo después de marcharse al exilio, como decimos. Casado era un militar que apoyó desde el minuto 1 a la República tras producirse la sublevación militar, pero que tenía buenos amigos en el bando sublevado, ¿no? Uno de sus mejores amigos, de hecho, ocupaba un puesto de cierto renombre en la caballería franquista, y de hecho algún día hablaremos largo y tendido de él. Bueno, pues al coronel Casado le encomendaron la difícil misión de preparar una ofensiva en el frente de Brunete con el fin de aliviar, como decimos, a la República en Cataluña, que se había visto asediada en todos los sentidos por el ejército de Franco, ¿no? El objetivo de Casado era provocar una infiltración de sus tropas por el frente enemigo y atraer de esta manera las reservas nacionales de Cataluña para aliviar, como decimos, los frentes de Tarragona, de Barcelona y también de Gerona, que ya empezaban los sublevados a generar las primeras embestidas en la zona norte de Cataluña. Para lograr esa ruptura de frente que pretendía Casado, lo que hizo fue constituir un cuerpo del ejército de maniobra, y en concreto el encargado de dirigir ese cuerpo del ejército no era otro que el teniente coronel Luis Barceló, un militar de carrera muy próximo al Partido Comunista, que tenía experiencia en el frente, políticamente estaba, como decimos, muy relacionado con el Partido Comunista, pero los que le conocieron hablan de él como un militar bastante competente, ¿no?, desde el punto de vista estratégico. Bueno, pues Luis Barceló iba a manejar sobre el terreno lo que iba a ser la operación. Se da la circunstancia de que Casado, unos meses más tarde, mandaría detener y fusilar a Luis Barceló tras la revuelta comunista de marzo de 1939. Digo esto para que os hagáis la idea de lo complejo que fue el final de la Guerra Civil. Por un lado, Casado ordena a Luis Barceló dirigir la operación de Brunete in situ, y por otro lado, 3 meses más tarde, le fusila después de que se produzca en la capital la revuelta comunista. Bueno, esto es lo que fue el final de la Guerra Civil Española. Para muchos un sinsentido, para otros un cúmulo de circunstancias completamente asombrosas y todavía a día de hoy difícil de comprender. Como estamos diciendo, Casado dirigiría la operación de Brunete, pero Barceló estaría sobre el terreno, es decir, Casado estaría con todos los mapas, estaría con todos sus ayudantes controlando lo que podía pasar, pero realmente el que iba a tener que combatir, el que iba a tener que dirigir a los hombres sobre el terreno, iba a ser Luis Barceló. ¿En qué iba a consistir la ofensiva republicana en Brunete del 39? Bueno, pues actuarían 2 divisiones de la reserva del ejército, en concreto la número 14 y la número 65. También participaría en este ataque una compañía de asalto, una de tanques, una de blindados, 4 grupos de artillería ligera, 2 de artillería pesada, una batería antiaérea, 3 antitanques, 2 batallones de ametralladoras y varias unidades de ingenieros, es decir, un elenco de unidades militares bastante elevado, tal y como estaban las cosas para la República en aquella época. Y hay que dejar claro, y también creo que lo dejó claro el propio Casado cuando se reunió con su círculo de confianza, es que iba a ser una acción secundaria. Eso no hay ningún tipo de duda, que iba a consistir en atraer al enemigo en dirección Villamantilla, más o menos por el cauce derecho del río Perales, y explotar el éxito hasta Navalcarnero. Ese era el objetivo, ¿no? Realizar una infiltración desde Villamantilla hasta Navalcarnero. Es decir, todas estas operaciones se iban a desarrollar más o menos en la zona de la actual M600, que es la carretera que va entre Brunete y San Lorenzo del Escorial. La operación que diseñó Casado se iba a desarrollar básicamente en 3 fases. La primera iba a consistir en romper el frente y en ocupar las posiciones de resistencia de los franquistas, ¿no? Ese era el punto 1. La segunda fase de esta operación iba a consistir en una progresión directa del ejército republicano sobre la localidad de Brunete, y la tercera, siempre y cuando las 2 anteriores hubieran salido bien, un avance claro sobre Villanueva de Perales, Sevilla la Nueva y también Villamantilla. En definitiva, lo que antes decíamos, el frente donde se iba a combatir de una manera directa iba a ser la actual M600. El ataque, por cierto, se llevaría a cabo con una preparación de intensa artillería, y todo este cúmulo de tácticas iba a terminar poniéndose en marcha, plasmándose sobre el terreno
el día 13 de enero a las 7:30 de la mañana. Acordaros de esta fecha, 13 de enero a las 7:30 de la mañana. Bueno, quiero que viajemos todos juntos hasta la posición Jaca unos días antes del día D, unos días antes de la batalla. Estamos en la posición Jaca y nos podemos imaginar en ese búnker del Capricho cómo estaba reunido Segismundo Casado con su círculo de confianza, todos ellos militares, con personajes como los capitanes Antonio Garijo, Félix Muedra, posiblemente Centaño de la Paz o Francisco Urzáez, todos ellos escuchando y preparando con atención en qué iba a consistir esa batalla o esa ofensiva. Sabemos que esa reunión se pudo celebrar y de hecho se celebró el día 6 de enero de 1939. Estamos hablando del Día de Reyes, básicamente, aunque la situación no estaba para regalos de Reyes Magos para la República en aquella época, ¿no? Bueno, pues estas 6-7 personas junto con Casado se reunieron en la posición Jaca ese Día de Reyes de 1939 para ultimar con todo lujo de detalles lo que sería la ofensiva. Lo que no sabía Casado es que en esa reunión uno de sus hombres de confianza, una de las personas que estaba más cerca de él, le traicionaría. No sabemos con exactitud quién fue ese personaje, quién fue ese hombre que traicionó a Segismundo Casado. Solo sabemos que una copia del plan de operaciones que salió de esa reunión del Día de Reyes llegó a los servicios secretos de Franco. No sabemos quién exactamente le pudo traicionar, pero sí que sabemos cómo llegó ese plan de operaciones a manos de los sublevados, ¿no? Uno de los ayudantes de Casado, eso también lo podemos confirmar, se lo entregó a un par de miembros de la quinta columna, de la resistencia sublevada en la retaguardia de Madrid, de las organizaciones franquistas que operaban en la sombra en la capital de España. En concreto, se lo entregó este ayudante de Casado a dos hermanos, Antonio y Enrique Guardiola. Guardar bien estos nombres en vuestra cabeza. Os voy a presentar antes de seguir a los hermanos Guardiola, Antonio y Enrique, dos jóvenes, dos ventañeros, originarios de Albacete, pero que se habían criado en Aranjuez. Eran dos chicos muy valientes, las cosas como son, que desde el principio de la guerra demostraron tener unos conocimientos brutales del Valle del Tajo, tanto es así que atravesaban las líneas enemigas, la línea de separación básicamente de entre las dos Españas, la España nacional y la España republicana, era el río Tajo, y ellos, como sabían cuáles eran los pasos, las zonas del río menos vigiladas por los centinelas de uno y otro ejército, pues se movían, ¿no?, entre las dos zonas como Pedro por su casa, hasta el punto de que a mediados de 1937 fueron captados por los servicios de información de los sublevados e incorporados a sus filas. De hecho, los servicios secretos de Franco les encomendaron a estos dos jóvenes trasladar de zona republicana a zona nacional a algunas personas que estaban muy señaladas ideológicamente y cuya vida podía correr peligro, ¿no? Hablo básicamente de políticos de derechas que estaban escondidos en Madrid, hablo básicamente de militares que habían reconocido públicamente o en la sombra que simpatizaban con los alzados. Bueno, pues ellos se dedicaron a llevar de una zona a otra a todas estas personas cuya vida, sinceramente, podía correr peligro de seguir durante mucho tiempo en la retaguardia republicana. Bueno, pues a estos dos hermanos, Antonio y Enrique Guardiola, llegó a sus manos el plan de operaciones de la batalla de Brunete que quería poner en marcha el ejército de la República en enero de 1939. Casi nada al aparato. 7 de enero de 1939. Los hermanos Guardiola ya tienen el plan de operaciones de Brunete después de que se le hubiera entregado este hombre de confianza de Casado. Los dos se disponen a cruzar el Tajo en plena madrugada por uno de los muchos pasos por los que están acostumbrados a atravesar las líneas enemigas. Lo que pasa es que esta vez el paso por donde iban a llegar a territorio nacional está fuertemente custodiado por patrullas de carabineros. La situación se complica mucho para ellos y toman la decisión, quizás la más inteligente, para otros un poco más arriesgada, de caminar junto al río durante varias horas para intentar encontrar de manera improvisada un paso menos custodiado. Tuvieron suerte, lo encontraron. Ese
ese paso se encontraba muy lejos de territorio nacional, por lo tanto la operación de traslado de este plan de operaciones iba a ser tremendamente complicada. Iban a tener que caminar durante horas con el agua al cuello antes de llegar, mejor dicho, a territorio franquista. Antonio, el más pequeño de los hermanos Guardiola, convenció al mayor para finalmente ser él el que transportara el documento o los documentos y los mapas que tenían en su poder. Al fin y al cabo, es lo que le dijo a su hermano mayor. Él no tenía familia, mientras que Enrique sí que estaba casado y tenía una hija. Por lo tanto, en el caso de que le pasara algo, según el propio Antonio, al que le podía pasar era a él y no a un padre de familia como era Enrique. En definitiva, Antonio se embadurnó el cuerpo completamente de grasa animal, se desnudó también casi al completo y se introdujo en las gélidas aguas del Tajo durante la madrugada del 7 de enero de este año 1939. Durante horas, Antonio caminó con el agua al cuello, muriéndose de frío, tiritando, pero sin hacer demasiado ruido. Cualquier ruido extraño hubiera significado su muerte y posiblemente también hubiera significado el descubrimiento de la existencia de un topo, de un espía dentro del cuartel general de Segismundo Casado. Bueno, pues casi a las 5 de la madrugada, el menor de los Guardiola llegó a las primeras trincheras franquistas que estaban al otro lado del Tajo. En concreto, era una posición que estaba defendida por soldados moros, que no reconocieron a Guardiola, que no escucharon tampoco su santo y seña, que estaba muy acostumbrado a decir en altas horas de la noche, que era cuando se solían llevar a cabo las expediciones de evadidos. Y estos soldados marroquíes lo primero que hicieron al encontrarse con ese chico muy joven, casi completamente desnudo y embadurnado de grasa animal, fue lanzarle una granada de mano que explotó muy cerca de donde él estaba y que le perforó el maxilar inferior. Estuvo a punto de matarle, pero Antonio Guardiola sobrevivió para contarlo. Los médicos de vanguardia, al reconocer que era un agente de los suyos, le atendieron inmediatamente, pero Antonio no quiso. Antonio quiso que le enviaran a toda velocidad hasta un pueblecito de Toledo que se llamaba la Torre de Esteban Ambrán. En ese pueblo es donde estaba el jefe de los espías nacionales, el hombre que tenía que recibir de sus manos el plan de operaciones de la ofensiva republicana en Brunete. Como decimos, malherido, Antonio Guardiola no quiso que le atendieran y llegó a primera hora de la mañana a la Torre de Esteban Ambrán. Le entregó los documentos republicanos a Bonellucci y este a su vez los hizo llegar hasta Burgos. Sabemos que el 8 de enero del 39 Franco tenía en su despacho el plan de operaciones de la República para atacar otra vez el frente de Brunete. Faltaban 5 días para el ataque. Como no podía ser de otra manera, los sublevados tuvieron tiempo de sobra para preparar la defensa del frente de Brunete. Y es que la 20 División franquista se reforzó considerablemente con hombres y con material bélico para evitar ese factor sorpresa que era lo que pretendían Segismundo Casado y el propio Luis Barceló. Se modificaron la ubicación de numerosas posiciones, aunque sin llamar demasiado la atención del enemigo, lo que hubiera supuesto también pues que se cancelara la ofensiva, ¿no? Había que ser muy prudente, había que modificar y rectificar algunas posiciones, pero los republicanos no podían intuir que se estaban preparando para un ataque los franquistas. Y esa ofensiva se inició a las 7:30, como antes decíamos, con una fuerte preparación de artillería que fue contestada por las agrupaciones nacionales. Después la infantería republicana trató de avanzar a toda prisa, pero fue frenada en seco por el enemigo. De algún modo, más de un oficial republicano vino a reconocer que el ataque carecía de ímpetu necesario para triunfar. Al día siguiente, el 14 de enero, un día con muchísima niebla, otra preparación artillera de la República seguida de avance de infantería fracasó de nuevo y la penetración republicana pues se quedó en eso, en una auténtica carnicería, ya que carecía, como decíamos, de ímpetu ese ataque. El 15 de enero, Segismundo Casado, el coronel republicano, ordenó frenar la ofensiva con una instrucción un tanto llamativa. Abro comillas, esto es lo que dijo Casado: conseguida la finalidad de atraer y retener reservas enemigas, se da por terminada la acción ofensiva. Las bajas fueron muy numerosas, sobre todo por parte de la República. 300 muertos republicanos frente a 18 nacionales.
aunque se ha escrito muy poco de esta batalla, algunos autores han criticado a Casado por esta operación que le costó la vida, como decimos, a unos 300 republicanos, más o menos. El número de bajas exactas yo creo que nunca lo vamos a conocer con verdadera exactitud. El caso es que estos autores, o una parte de los autores o de los especialistas de la guerra civil, dicen que Casado pudo haber sido el personaje que filtró esta ofensiva republicana a los servicios de información de Franco. Bueno, yo estoy en total desacuerdo con esa teoría. Estamos hablando de una ofensiva que se preparó a primeros de enero de 1939. Por todas las investigaciones que nosotros hemos hecho, es verdad que Casado colaboró y negoció con la Quinta Columna en el tramo final de la Guerra Civil, pero en enero del 39 todavía no habían empezado esas conversaciones secretas entre quinta columnistas y Segismundo Casado. Esas conversaciones empezarían mucho más tarde. El círculo de confianza de Casado, como antes hemos dicho, sí que había conversado, ¿no? Y sí que mantenía ciertos contactos con los espías franquistas, pero Casado, puedo decir alto y claro, que en aquel mes de enero del 39 todavía seguía siendo fiel a la República. Esta es quizás la primera conclusión. Y la segunda conclusión que quiero apuntar también en este nuestro primer podcast de la Guerra Civil Española es que esta victoria sublevada, digamos que fue el primer triunfo en serio de la Guerra Civil del espionaje. De no haber sido por ese infiltrado que tenían los nacionales en el Estado Mayor de Segismundo Casado, ese plan de operaciones nunca hubiera llegado a la mesa de Franco, ¿no? Entonces podemos decir alto y claro y sin riesgo de equivocarnos que esta batalla la gana Franco o la ganan los sublevados gracias a la acción de sus agentes secretos. Yo creo que es muy novedoso y muy importante, que no se había dado nunca antes en la Guerra Civil, que la información, los espías tuvieran papel tan significativo para ganar una batalla. Y de todas estas cosas las podéis encontrar, y de esta batalla frustrada de Brunete la podéis encontrar en nuestro libro, el libro La Quinta Columna, que sacamos hace aproximadamente un año, editado por La Esfera de los Libros, firmado por un servidor, Alberto Laguna, y también por Antonio Vargas Márquez, y que desvela otras muchas cosas sobre cómo se organizó la inteligencia franquista en la retaguardia republicana en el sprint final de la Guerra Civil. Pues amigos, hasta aquí nuestro primer programa. Ha sido un verdadero placer hablar de la guerra y hablar en concreto de esta batalla olvidada de nuestra contienda. Nos podéis seguir en nuestra página www.guerraenmadrid.net y nos podéis seguir también en este canal de iVoox, que vamos a abriros las puertas de manera inmediata para que podáis seguir escuchando historias diferentes y poco conocidas de la Guerra Civil Española. Ha sido un placer y os mando un fuerte abrazo. Hasta luego.